El fútbol es un deporte hermoso y apasionante. Tiene la capacidad de hacerte llorar tanto de felicidad como de tristeza. En él existen miles de historias sobre hazañas, logros y momentos emocionantes. Pero también en él se ocultan historias y casos perturbadores que pocas veces son mencionados. Pero antes de adentrarnos en la cita de hoy, permítanme hacer una aclaración. Sepan que hoy no vamos a hablar sobre alineaciones, mapas de calor, el nuevo refuerzo de Boquita, el Chiquitapia o esquemas tácticos. Así que si no entendés nada sobre fútbol, tranqui, porque no es necesario para poder disfrutar de este envío. Por otra parte, quizás no pueda poner muchos archivos de video debido a que el copyright en el fútbol es 10 veces más letal que en la música. Así que disculpen si se ven más fotos que otra cosa. Y hay una aclaración más, pero esa la dejaré para el final. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirse y explorar el lado oscuro del fútbol. En el año 2009, Bruno Fernández de Sousa, de 24 años, era el arquero titular del Flamengo, uno de los clubes más grandes y mediáticos de Brasil. En aquel entonces llegó a ser el capitán del equipo, destacándose especialmente por su personalidad, liderazgo y capacidad para actuar bajo presión. Durante aquel año llegó a salir campeón del Brasileirao, lo que sería equivalente a la primera división del fútbol argentino, siendo una figura determinante en el equipo con actuaciones muy sólidas. Era conocido por ser un gran atajador de penales y también por patearlos, llegando a convertir varios goles, algo poco común en arqueros. Llegó a ser vinculado con una posible convocatoria a la selección brasileña e incluso había despertado el interés de clubes europeos, especialmente de ligas como la italiana y la española. Su nombre circulaba como posible transferencia internacional, lo que implicaba un salto económico y deportivo muy importante. Bruno estaba en su mejor momento, ni siquiera era considerado una promesa, sino una realidad consolidada del fútbol brasileño, campeón, líder y con proyección internacional. Pero es en este punto donde todo daría un giro macabro. A principios de 2010, la carrera de Bruno se vería interrumpida tras quedar involucrado en un caso muy oscuro. Según trascendió, el arquero venía manteniendo una relación bastante conflictiva con Elisa Zamudio, una modelo y actriz brasileña de unos 25 años de edad en aquel entonces. Su perfil público era relativamente bajo, pero estaba vinculada al ambiente del entretenimiento y promociones en Brasil, un circuito donde muchas modelos trabajan en eventos, campañas y presencias mediáticas. Ahora Elisa comenzó a ganar notoriedad mediática cuando afirmó que Bruno era el padre de su hijo de apenas unos 4 a 5 meses de vida. A partir de ahí, la mujer inició acciones legales por reconocimiento de paternidad, exigiendo manutención económica. Por otra parte, denunció haber sufrido amenazas y episodios de violencia. Elisa había expresado temor por su seguridad debido a que estaba enfrentando sola un conflicto legal con una figura pública poderosa, y ese temor no era para nada infundado. El 4 de junio de 2010, Elisa Zamudio fue vista por última vez ingresando a una propiedad de Bruno en Minas Gerais, capital de Belo Horizonte. A partir de ese momento, desapareció y jamás volvió a ser vista, por lo menos hasta el momento en que me encuentro escribiendo este guión. La desaparición de Elisa desembocó en una investigación que se fue construyendo a partir de una serie de indicios que, combinados, apuntaron directamente contra Bruno. Personas del entorno del futbolista comenzaron a dar versiones inconsistentes sobre el paradero de Elisa, brindando explicaciones que no coincidían entre sí. Aunque el punto de quiebre fue la declaración de un adolescente primo de Bruno, quien afirmó que Elisa había sido retenida contra su voluntad para ser sometida a episodios de violencia física y finalmente asesinada con la ayuda y participación de terceros. Este relato permitió identificar a otros involucrados en la causa, como por ejemplo Luis Enrique Ferreira Romão y también Marcos Aparecido dos Santos. Ambos mantenían una relación cercana con Bruno, lo que reforzó la idea de un plan coordinado. Gracias al relato del menor, la policía finalmente actuó
y el 7 de julio de 2010, Bruno Fernández de Sousa fue detenido junto a su círculo cercano. Para ese momento la causa ya estaba consolidada como un caso de secuestro seguido de homicidio. Pero ¿cómo se puede avanzar en este caso siendo que el cuerpo jamás fue encontrado? Bien, esto es posible gracias a la existencia y recopilación de varias pruebas indirectas, aunque coherentes entre sí, que permiten probar un homicidio aunque no exista el cuerpo, como por ejemplo testimonios, amenazas y la existencia de un conflicto previo entre la supuesta víctima y el acusado, siendo considerados suficientes para superar el estándar de duda razonable, permitiendo lograr una reconstrucción completa del hecho, llegando así a la conclusión de que Elisa no desapareció voluntariamente y que estuvo bajo el control de los acusados para finalmente ser asesinada por los mismos. Con todo esto, la Fiscalía formuló una acusación por homicidio agravado, secuestro y ocultamiento de cadáver. Luego de que un juez determine que había una base sólida para llevar el caso a juicio, todos los acusados fueron enviados a juicio oral. Juicio en el que el tribunal consideró probado que Elisa Zamudio había sido secuestrada, detenida y asesinada mediante una acción coordinada entre varios participantes. Como un agravante clave, se determinó que el móvil del crimen era evitar responsabilidades sobre la paternidad del hijo de Elisa, ya que para el victimario era considerado un riesgo para su economía e imagen. Pero la pregunta que sigue generando impacto en este caso a casi 16 años de haber ocurrido es: ¿qué pasó con el cuerpo de Elisa? Bueno, según declaraciones incorporadas a la causa, principalmente testimonios de implicados y reconstrucciones policiales, existe una hipótesis realmente estremecedora, ya que algunos implicados llegaron a asegurar que el cuerpo de Elisa habría sido desmembrado y posteriormente dado de comer a varios perros para deshacerse por completo de todo tipo de evidencia. Aunque esto nunca pudo comprobarse debido a que, como mencioné antes, el cuerpo jamás fue encontrado. Aún así, esto no fue necesario para llegar a una condena. Así que el 8 de marzo de 2013, Bruno Fernández de Sousa fue condenado a 22 años y 3 meses de prisión, aunque finalmente en julio de 2019 logró salir por buena conducta. Tuvo algunos intentos por retomar su carrera profesional, pero claramente nada fue como antes. El arquero, que en su momento fue pretendido por grandes ligas y que llegó a ser considerado el mejor arquero de Brasil, ahora no era nadie. Mientras que el cuerpo de Elisa jamás apareció y su hijo terminó siendo criado por la familia materna, especialmente por su abuela. Uno de los casos más inquietantes y desgarradores en la historia del fútbol. Corría el año 1994, año en el que se disputaba el Mundial de la FIFA, que tuvo como sede a Estados Unidos. Aquel año, Colombia llegaba como una de las selecciones favoritas tras una destacada clasificación que incluso la llevó a ser considerada una de las mejores selecciones del mundo en aquel momento. Es más, aquel equipo en 1993, durante las eliminatorias del Mundial 94, le propinó una paliza y humillación histórica a la selección argentina en Buenos Aires, derrotando por 5-0 al conjunto entonces dirigido por el Coco Basile. Medios europeos y sudamericanos ponían a esta selección entre los favoritos e incluso figuras como Pelé llegaron a decir que Colombia podía ser campeón del mundo. Básicamente era considerada una selección adelantada a su época, con mucha circulación de pelota y sobre todo una defensa ordenada con muy buenos jugadores, entre ellos Andrés Escobar, de quien vamos a hablar en este caso. Andrés Escobar tenía 27 años de edad en aquel momento, era defensor central, con un estilo poco común para la época en Sudamérica. Tenía una excelente lectura táctica, un juego limpio en el que casi no cometía faltas innecesarias, salida clara desde el fondo, algo muy valorado sobre todo en Europa, y un liderazgo silencioso. No era un jugador rústico, sino más bien técnico y elegante, motivo por el cual había recibido el apodo de El Caballero del Fútbol. Y no se trataba de marketing, realmente reflejaba su forma de jugar.
Desarrolló prácticamente toda su carrera en el Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más importantes del continente en ese momento. Fue parte del plantel que ganó la Copa Libertadores 1989, siendo titular indiscutido en un equipo que marcó una época en Colombia. En la selección era titular fijo en defensa, compartiendo plantel junto a figuras como el Pibe Valderrama y Freddy Rincón. Todo parecía ser perfecto. Parecía que el Mundial de Estados Unidos 94 sería la coronación definitiva para Andrés Escobar, pero entonces las cosas comenzaron a salir mal. Verán, la selección colombiana integraba un grupo accesible en aquel Mundial. En la fase de grupos debía enfrentarse contra Rumania, Estados Unidos y Suiza. En los papeles, Colombia debía clasificar a los octavos de final de forma tranquila, pero en el primer partido recibieron un golpe inesperado. Rumania sorprendería a todos derrotando a la prometedora Colombia por 3-1, algo que no estaba en los planes de absolutamente nadie. Como sabrán, en la fase de grupos de un mundial los partidos son pocos y los puntos valen mucho, por lo que empezar con una derrota era equivalente a quedar inmediatamente contra las cuerdas. De esta manera llegaban al segundo encuentro por fase de grupos, donde debían enfrentarse a Estados Unidos, y este partido sería el principio del fin. Con Colombia jugándose todo en ataque, se produce una contra del equipo rival donde un jugador de la selección de Estados Unidos tira un centro desde la izquierda. Lamentablemente, Andrés Escobar, quien justo llegaba para cerrar y cortar el centro, tuvo la mala suerte de empujar accidentalmente la pelota contra su propio arco, metiendo un gol en contra. El panorama para la selección colombiana, pero sobre todo para Andrés, era realmente catastrófico. Y para empeorar aún más las cosas, aprovechando el impacto anímico por lo ocurrido, Estados Unidos golpea nuevamente marcando el 2-0. Finalmente Colombia descuenta, pero ya era demasiado tarde. Con estas dos derrotas tenían 0 puntos de 6 posibles, a falta de un solo partido, dependiendo así de un milagro para poder llegar a clasificar a los octavos de final. Milagro que, como se imaginarán, no ocurrió. Colombia derrotó por 2-0 a Suiza en el último partido, pero no sirvió de nada. Aquella selección, que era considerada una de las mejores del mundo, había fracasado rotundamente ante los ojos de todos. Pero, ¿por qué les estoy hablando sobre el fracaso de Colombia en aquel mundial? Bien, es momento de adentrarnos en la parte más oscura de esta historia. Verán, hay que recordar que esto ocurrió en 1994. Habían pasado pocos meses desde la caída de Pablo Escobar, sobre quien en algún momento planeó publicar un documental. Su muerte no logró pacificar el país, sino todo lo contrario. Se habían fragmentado estructuras del narcotráfico, se habían creado nuevos cárteles más silenciosos pero igual de peligrosos, y la violencia en las calles había incrementado. A principios de los 90, los atentados por parte de narcotraficantes, el sicariato y los ajustes de cuentas habían generado una lógica social donde la violencia era una herramienta habitual para resolver conflictos. Y por supuesto que el fútbol había sido igual de contaminado por el dinero narco. Clubes financiados directa o indirectamente por cárteles, apuestas ilegales muy fuertes e intereses económicos detrás de resultados. Y si hablamos de la selección colombiana, la cual parecía tener el mundial asegurado en el bolsillo, ya se imaginarán cuánto dinero en apuestas ilegales se había depositado confiando en el desempeño de aquel equipo, y el mismo se había perdido. Y acá es donde debemos entender algo. Aquella selección no cae por el gol en contra de Andrés Escobar. Ya venía cayendo por un mal desempeño del equipo en general, pero aquel error terminó siendo el golpe final. Así que, bajo todo este contexto, parte del equipo regresa a Colombia en medio de un clima bastante hostil. Aún así,
La figura de Andrés Escobar era más respetada que odiada debido a lo que representaba tanto dentro como fuera de la cancha, pero era innegable que la frustración de la gente por el fracaso rotundo de su selección se hacía sentir. Críticas, burlas y señalamientos al equipo era algo de cada día entre los hinchas. Es por eso que el jugador llegó incluso a publicar una columna llamando a la calma, a seguir adelante y no caer en la violencia. En aquella columna escribió la frase "La vida no termina aquí", una frase que pocos días después iba a cobrar un sentido bastante perturbador. El 2 de julio de 1994, apenas unos días después de la eliminación de la selección colombiana, ocurrió algo que logró conmocionar por completo al mundo del fútbol. Aquella noche Andrés Escobar decide salir con amigos a un bar ubicado en El Poblado, uno de los barrios más exclusivos y visitados de Medellín. La noche transcurrió con total normalidad. Dentro del local todo estuvo bien. El problema llegaría al momento de retirarse. En ese momento Escobar se dirige al estacionamiento y es en ese preciso instante que tiene un cruce con un grupo de hombres, entre ellos Humberto Muñoz Castro, un escolta, es decir, guardaespaldas, vinculado a empresarios con conexiones en el mundo del narcotráfico y, como se imaginarán, esa noche iba armado. Es en ese momento que comienza un intercambio de palabras entre el futbolista y el delincuente, donde este último le recriminaba cosas sobre el mundial, sobre todo el gol en contra. La discusión sube de tono en cuestión de segundos y es en este punto que Humberto Castro sacó un arma y disparó 6 veces contra Escobar. Los disparos fueron directos y a corta distancia, por lo que los 6 proyectiles impactaron de lleno en el cuerpo del jugador. Según testigos, mientras el delincuente disparaba gritaba la palabra gol una y otra vez, en alusión al error de Escobar en el mundial. El futbolista cae herido en el lugar y las personas a su alrededor que lo habían acompañado esa noche reaccionan pero tarde debido al shock, aunque finalmente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida aproximadamente 45 minutos después. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, ¿qué locura es esta? En 1995, un año después del crimen, Humberto Muñoz Castro fue condenado a 43 años de prisión bajo la carátula de homicidio agravado, aunque la pena no se cumplió en su totalidad. Se aplicaron beneficios judiciales, reducción de pena por buen comportamiento y otras figuras legales, por lo que el tiempo efectivo en prisión fue aproximadamente de 11 años, siendo liberado en el año 2005. El caso de Andrés Escobar es uno de los más impactantes de la historia del fútbol, debido a que nos muestra hasta qué punto puede escalar la locura de una persona por un simple resultado en un partido. Esto ya no se trata de pasión ni de fanatismo, sino de un lado oscuro al que pocas veces se le presta atención. ¿Qué tan distinta habría sido la historia si ese error no hubiera ocurrido? Tristemente, lo que debe verse como un simple error en un juego termina convirtiéndose en un error que le costó la vida a un ser humano. Pero lo que más me interesa saber a mí es qué opinan ustedes sobre todo lo que vieron el día de hoy. Sé que muchos se preguntarán por qué no incluí casos como el de Chapecoense o similares, y eso es debido a que ese tipo de casos, que también tienen que ver con el mundo del fútbol, cuentan más como tragedias que como casos de crímenes. Así que dependerá del apoyo que le brinden a este video y de sus comentarios para saber si quieren una segunda parte con casos como ese. La decisión es suya. Pueden seguirme en Instagram, donde siempre aviso cuando subo un nuevo video. Síganme en Kick, donde suelo prender directo cuando no estoy trabajando un nuevo video. Y no olviden dejar un like y suscribirse si les interesa este contenido. Y si comparten el video se los agradecería muchísimo. No saben lo mucho que me ayudan a crecer con un par de clics.
Les mando un abrazo enorme y nos estaremos reencontrando en un próximo video.